Si no quieres canibalizar el contenido de tu web, tendrás que cuidar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 71, en el que vamos a hablar de canibalizaciones SEO. Te vamos a contar qué es este término tan rarito, cómo detectarlas y cómo resolverlas para que Google sepa exactamente qué URL posicionar en sus resultados por cada una de las keywords que le interesan a tu negocio. Y antes de presentar a la pareja de SEOs más famosa del continente europeo, te recuerdo que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red. Y paso a presentar a los Pimpinela del SEO, los Camela. Los Pimpinela creo que se peleaban, así que voy a decir los Camela, pero los Camela creo que eran 3. Bueno, tu pareja preferida la trasladas al SEO y así me ayudas a saludar a Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Y al mejor amigo de Mariano Rajoy, Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que no siga sacando el tema más veces. Es imposible hacer un podcast con Pablo Segade ya sin mencionar a su compatriota, amigo y compañero de caminatas, Mariano Rajoy. Bueno, hechas las presentaciones, hoy vamos a hablar de canibalizaciones SEO. Es un término medianamente pedante, medianamente complicado de entender y efectivamente suena a caníbal porque hay dos cosas que se comen entre sí. Vamos a empezar como por lo básico, vamos a explicar qué es, pero sobre todo para cualquiera que se esté animando a escuchar este podcast, que entienda que esto es muy importante en cualquier estrategia SEO. Es muy importante evitarlas. Es decir, tienes que trabajar para que no pasen, no trabajarlas para que pasen. Sara, cuéntanos exactamente esto qué es y por qué se produce y que la gente entienda un poco cómo puede ayudar este programa a la estrategia SEO de su negocio, sobre todo. Vale, sí, porque además no es tan complicado de entender, aunque sea una palabrita así un poco rara, pero todo el mundo ya verá que no es tan difícil. Vale. Una canibalización SEO, ¿vale? Se produce cuando una palabra clave se está intentando posicionar con dos o más URLs dentro de un mismo dominio, ¿vale? O sea, a ver, cuando estamos intentando posicionar una keyword con diferentes partes de una misma web, haciéndonos la competencia a nosotros mismos, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? Pues puede ser por varios motivos, ¿vale? Sobre todo el más común es por un problema en la estrategia de contenidos que hayamos planteado al inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que no se tiene en cuenta la intención de búsqueda de ciertas palabras clave y es lo más importante antes de ponernos a escribir contenidos a lo loco, ¿vale? Todas las palabras clave que tengan una misma intención de búsqueda deberían atacarse con un mismo contenido para así posicionar todas esas palabras clave. Cuando esto no se hace así, sino que con palabras similares o con la misma intención de búsqueda se hacen distintos contenidos, es cuando se produce una canibalización SEO, ¿vale? Vale. Por trasladar un ejemplo concreto, podría ser, imagínate que queremos una keyword que es cómo regar un cactus. Y entonces hacemos un artículo que sea cómo regar tu cactus favorito, otro que sea regar el cactus de tus sueños y otro, diferentes tipos de artículos que al final respondan a la misma intención, que es cómo regar un cactus. Aquí lo ideal es que solo haya un único artículo para toda esa intención de cómo regar un cactus. Eso es, y en ese mismo contenido ahí podemos utilizar todas esas keywords, como regar un cactus bonito, como regar un cactus pequeño, regar un cactus paso a paso, pues todo ese tipo de keywords, pues con lo que tú comentabas, que al final tienes la misma intención de búsqueda y se deberían atacar para que salgan los resultados de búsqueda con un mismo contenido, ¿vale? Este suele ser el problema más común de por qué se producen canibalizaciones SEO, ¿vale? Pero no es el único tampoco.
Aparte de esto, hay veces que tiene que ver un poco más con la arquitectura de la web y el enlazado interno, ¿vale? Me explico. Si no cuidamos la arquitectura, la estructura de la web, ¿vale? Sobre todo si tenemos webs muy grandes, nosotros mismos podemos estar ayudando a provocar esas canibalizaciones SEO por no llevar un control de las páginas que estamos creando, ¿vale? Y sobre todo si muchas personas entran en un mismo proyecto, pues hay veces que si no hay comunicación entre ellas o no hay un documento en el que escriban qué es lo que van a hacer cada uno, es posible que nosotros mismos, entre todas las personas que intervengan en el proyecto, estén creando páginas muy similares, con contenidos muy similares y sobre todo ya si no hay una estrategia SEO detrás. Y eso también puede llevar a cabo un poco de caos, no solo para canibalizar a nivel SEO, sino para caos en muchos sentidos, ¿vale? Pero sobre todo para eso y también con el enlazado interno, ¿vale? Hay que cuidar mucho las páginas que enlazamos. Si hay una que nos interesa rankear en los resultados de búsqueda y hay otra que no, pues hay que tener cuidado con las que enlazamos internamente, con sus anchors y demás, ¿vale? Todo eso hay que cuidarlo mucho, pues para que tengamos muy claro qué páginas queremos posicionar en los resultados de búsqueda y cuáles no. ¿Vale? Yo, aquí con esto de las canibalizaciones, al final lo que hay que tener claro es que esto es un poco como cuando te pones gordo. Que no se trata de ver un poco cómo puedes solucionarlo, sino que lo ideal es evitarlo, ¿vale? Es decir, en vez de comerte un paquete de donetes, evita ponerte gordo comiéndote unas acelguitas, para luego no tener que decir, joder, estoy como una bola, a ver ahora cómo lo evito. Tú comentabas antes el tema de no planificar bien. Es complicado que te salgan canibalizaciones si tú tienes una buena estrategia. Porque si tú antes de ponerte a crear contenido, el artículo que comentábamos antes del cactus, tienes un calendario editorial donde cada artículo va con sus palabras clave, sus intenciones de búsqueda, vas a ver si entre ellos se pegan. Lo que pasa normalmente en los proyectos donde nos encontramos canibalizaciones es que no ha pasado nadie de SEO y entonces algún iluminado ha decidido hacer un artículo que es como regar un cactus, luego ha venido otro iluminado o el mismo, pero al cabo de 3 meses, sin ninguna estrategia, ha decidido 5 consejos para saber cómo regar a tu cactus. Y luego ha venido otro iluminado o el mismo iluminado un tiempo después y ha dicho lo mejor que puedes hacer para el agua de tu cactus. Y todo sigue siendo cómo regar el cactus. Lo que pasa que te encuentras con un montón de URLs que, como vamos a ir contando, se pegan entre sí y penalizan. No penalizan, pero sí que dificultan el estar mejor posicionado para cómo regar un cactus, porque al final Google no sabe de qué coño, o sea, qué URL de todas tiene que posicionar. Sí, eso es, que la mayoría de las veces se suelen dar canibalizaciones pues cuando, pues eso, un SEO no ha planificado la estrategia de contenidos antes y pues eso, se suelen escribir cosas que están muy relacionadas y que a veces responden a la misma intención de búsqueda, ¿no? Entonces, suelen ser los problemas más comunes, ¿no? La estrategia de contenidos y la estructura web. Aunque también tiene que ver el link building también, porque si nosotros tenemos enlaces externos que están apuntando a 2 páginas muy similares, Google va a entender también que las 2 son importantes. Entonces, no va a saber cuál posicionar, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado con los enlaces externos, pues eso, para que apunten realmente a las páginas que queremos posicionar y no a las que sean muy parecidas y no nos interesen. Ahí lo ideal es como no tener parecidas, porque al final, si tú tienes un sitio de contenidos relativamente grande y con marca, no vas a controlar todos los enlaces que hay. Entonces, si tienes el de 5 consejos para regar tu cactus y tienes el de cómo regar tu cactus, y al final diferentes webs o blogs enlazan a cada uno de los artículos, pues vamos a tener todavía un problema mayor. Eso está claro. Sí. Vale. Te vamos a dejar el kit anticanibalizaciones en la nota del programa, porque tenemos artículos de cómo diseñar una estrategia SEO, tenemos artículos de link building, tenemos artículos de todo, para que esto no te pase y no te pongas gordito ni gordita. mkparadise.com/paradisers, ahí tienes las notas con más contenidos relacionados para evitar esto. Ya tenemos claro un poco qué es. Ojito con tener muchas URLs para la misma intención de búsqueda. Pero ¿por qué esto es malo y si siempre es malo? Porque a lo mejor alguien puede decir ponerse un poquito rellenito, pero tenga cosas buenas. Pablo, ¿tú crees que esto tiene sentido? ¿Tú que tienes un cuerpo escultural?
Tiene sentido, sí. A ver, el por qué es malo canibalizar, tú mismo lo has dicho antes. Es malo porque Google se puede hacer un lío de saber qué ranqueo, qué posiciono. Si la de regar cactus bonitos o la de los 5 cactus que se pueden regar mejor. ¿Sabes? Entonces, si tú tienes el objetivo de que un artículo vaya a posicionar por una intención de búsqueda, no puedes tener varios artículos, ¿vale? Porque, o sea, precisamente eso va a hacer un lío a Google, tanto en el rastreo, porque te va a rastrear URLs que son muy parecidas entre sí, con lo cual ya pierde tiempo en ese crawleo y demás. Y después que es que, claro, el CTR también influye. O sea, ese CTR que puedes tener de una entrada URL concreta, que puede ser mucho mayor que si tienes varias URLs en posición 3, otra 8 y otra 12, por ejemplo. Pues ese CTR como que se diluye, ¿no? Entonces, si lo tienes concentrado en una única URL, pues mucho mejor, y que esté en top 5, ¿no? Que esté en 3, 4, por ejemplo. O sea, principalmente es malo por eso, porque a Google le puedes hacer un lío de qué posiciono, ¿vale? Y después, ¿es siempre malo? No. No es siempre malo, porque sí que hay casos en los que puede haber diferentes URLs para una misma intención y está rankeando en primer y segundo lugar o segundo y tercero. Y eso es un puntazo, porque eso, o sea, tú ves eso y lo que piensas es, vale, tengo 2 URLs de mi dominio que me están atrayendo clics y además estoy ocupando un segundo lugar que le estoy robando a la competencia. ¡Jo! Eso es para tener un ojillo ahí puesto para ver qué pasa, pero nada más, no toques. O sea, es decir, no todas las canibalizaciones son malas, no todas hay que cogerlas y decir, que salgo con 2 URLs, voy a tocar aquí y me voy a mover. No, o sea, hay que ser un poco pillos y ver lo que está funcionando. Lo malo de eso es que no sabes si te va a tocar esa lotería de tener el doble de espacio hasta que no lo tienes. Y claro, si al final vas de decir yo a estos de Marketing Palace no les hago ni caso y voy a sacar 5 URLs por cada intención para ver si coloco 5. Hay que tener en cuenta que al final hay más seguridad en tener una URL por cada intención de búsqueda que varias URLs por cada intención de búsqueda. Que depende mucho del sector y de la competencia y de la keyword concreta, puede llegar a sonar la lotería. Pero ojito, a ver si te vas a quedar arruinado de comprar boletos y no te toca la lotería, ¿eh? Sí, a ver, yo Claro, creo que... es que de hecho... Perdona, Pablo. No, digo que de hecho esto se da mucho más para dominios que tienen autoridad, ¿vale? Por ejemplo, con Amazon pasa mucho. Tú haces una búsqueda, aparecen varias de Amazon. ¿Por qué? En primer lugar, porque Amazon indexa su propio buscador interno, ¿vale? Entonces aparecen esos resultados. Y por otro es que Amazon es un dominio con muchísima autoridad. Claro. ¿Vale? Sí, a ver, yo creo que, o sea, eso es importante, ¿no? Dominios que tienen mucha autoridad, como Amazon, le canibalizan positivamente con estos casos. Y aparte, yo creo que también para tipos de keywords cuya intención de búsqueda no está muy clara, ¿no? Porque cuando una palabra es muy general, o sea, esto ya lo hemos hablado también en otros programas y eso, cuando miramos los resultados de búsqueda y hay un poco popurrí de resultados, yo creo que ahí hay más opciones de canibalizar de una manera positiva, porque no es que Google se esté equivocando y no sepa qué URL mostrar, sino que muestra las dos porque no conoce al 100% la intención de búsqueda de esa palabra clave y es como, te ofrezco este resultado y porque no sé qué quieres exactamente y te dejo los dos. Eso, en esos casos sí que es súper positivo, claro, porque le estás ofreciendo al usuario 2 tipos de contenidos distintos, porque no es un igual para keywords a lo mejor más genéricas, pero en las que no se conoce la intención de búsqueda. Entonces es maravilloso que pase eso. Tú has dado la clave con el 2 tipos de contenidos distintos. Es decir, que si tú haces 2 artículos del blog, son 2 contenidos iguales para una misma intención. Pero si tú tienes un artículo del blog y una categoría de producto
para keywords, donde no es que Google no lo sepa, sino que hay dos variantes, es decir, aceites para barba, pues imagínate que salen artículos de reviews de tipos de aceite y luego categorías para comprar aceite de barba, porque no sabes si la intención de la gente es de informarse de marcas o de comprar ya el producto que sea. En ese caso sí que puede tener sentido tener dos URLs, una parte que sea la de la categoría de, oye, intención para el que alguien vaya a comprar, y otra parte que sea el artículo del blog de comentar productos, etcétera, para alguien que todavía no sabe exactamente si llevárselo, para qué sirve, etcétera. Para las dos intenciones tienes dos diferentes de URLs. Esto puede tener un poco más de sentido, pero cuidado, tratar con precaución, ¿vale? Porque puede que tengas más cosas que perder a que ganar. Vas más sobre seguro teniendo una URL por cada intención de búsqueda que jugando un poquito con fuego. Porque al final el ejemplo que ponía Pablo de que puedas tener dos resultados le pasa a Amazon. Nunca te fijes en Amazon para el SEO porque va en paralelo. Nada tiene que ver con el resto de los mortales, en SEO ni en nada. Pero es verdad que puede que con el tiempo eso desaparezca. Y entonces, en el momento en el que el buscador de Google ya deje de sacarte los dos resultados, lo va a tratar como una canibalización y puedes irte al hoyo. Así que, por ir sobre seguro, tratar con cuidadito, mantener lejos del alcance de los niños, esto de las canibalizaciones SEO, una URL por cada intención de búsqueda y así ninguno nos pillamos los dedos, que yo no quiero luego que me lleguen mensajes en que vosotros dijisteis, Pablo dijo una vez... No. Lo ideal, lo académico es una URL por cada intención de búsqueda y así, desde luego, canibalizaciones cero. Eso es. Venga, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué tipo de canibalizaciones tenemos? Que más o menos ya las hemos comentado. Sí, a ver, estábamos hablando mucho de los posts del blog, ¿no? Que muchas veces salen posts del blog en los resultados de búsqueda cuando no queremos que salgan en verdad, cuando queremos que salgan fichas o categorías de productos y tenemos un e-commerce. Esto pasa bastante, pues por ejemplo con la keyword que decías antes de champú para barba. Que el usuario, o sea, que Google no conoce exactamente la intención de búsqueda del usuario y pues a veces te puede mostrar un post y tú quieres que salga una ficha de producto o quieres que salga la categoría, ¿vale? Esto suele pasar mucho con los e-commerce. Y igualmente con fichas de producto cuando queremos que se indexen y que aparezcan en los resultados las categorías, ¿vale? Esto también pasa mucho con e-commerce. Aparte de que también puede pasar con etiquetas, filtros y demás, ¿vale? Pero sobre todo, pues con contenidos del blog frente a fichas o categorías de producto y contenidos de fichas de producto frente a categorías. Se me ha ocurrido un ejemplo de canibalización clásico que puede ayudar mucho a la gente y es los artículos que tengas que se repiten durante el tiempo. Es decir, las mejores actividades para hacer en pareja del 2019, las mejores actividades para hacer en pareja del 2020. Y entonces vas haciendo una URL por cada uno de los años. ¿Qué es lo que pasa? Que al final entre ellas se pegan, porque si la gente no te pone el año, pues ya no sabe Google qué sacar. Si las del 2019, las del 2020, sí que a veces se puede ayudar un poco como por la fecha de cuando lo has sacado y sacar el contenido más actual, pero tampoco es garantía de nada. Lo ideal aquí sería tener una URL que sea mejores actividades pareja, ¿vale? Que sea esa la URL sin poner el año en la URL y tú a medida que pasa, cuando quieras hacer la de este año, actualizas la misma URL enfocándola al año de turno. Y entonces siempre tienes la misma URL. Incluso es buena idea dejarlo de los años anteriores debajo, por si alguien quiere repasar cuáles sean las mejores actividades para hacer en pareja debajo, que a ver, son siempre las mismas, menos cuando hay pandemia, que las actividades de pareja son muy diferentes, pero si tienes que hacer algo así, mejor siempre la URL, para que a medida que pasen los años tú le cambias el title y tal, para ir actualizando, por si alguien busca 2020, 2019, etcétera, pero siempre con la misma URL, para no tener diferentes URLs con los años. Este ejemplo te vale para cualquier contenido que tú saques y que cada año tengas pensado sacar una misma URL. Por lo general, para SEO nunca es buena idea poner el año en la URL, porque al final ese tráfico tú quieras que nunca termine y si le pones el año en la URL ya está condenado para siempre a que si la pusiste en el 2016 pues vas tirando con esa URL y ya no tiene sentido. Claro, yo creo que eso sería lo ideal, a no ser
que el contenido cambiase mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso que has dicho tú sería lo ideal, pero si queremos hacer un contenido en plan de las mejores películas de 2019, las mejores películas de 2020 y las mejores películas de 2021, ahí el contenido va a ser totalmente distinto. Las películas del 2019 no van a ser iguales que las del 2020. Ahí yo sí que no cambiaría el contenido de esa misma URL, sino que en ese caso sí que podríamos tener distintos posts pues para quien quiera consultar las mejores películas de hace 3 años y las de ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cada contenido y de si va a variar de un post a otro o no. Sí, estoy de acuerdo. Ahí la diferencia grande entre mi ejemplo y el tuyo es si para el usuario es importante el año. Es decir, que a lo mejor para el mío, pues nadie se va a poner a buscar cuáles eran las mejores actividades en pareja de hace 4 años, porque tienes que estar muy mal de la cabeza, pero sí que puedes ver pues los premiados, por ejemplo, que tenga sentido el año para la búsqueda. En tu caso, el año está dentro de la búsqueda, en el mío estaría fuera de la búsqueda. Eso es, sí. Vale, pues vamos a seguir hablando de fricadas. Primero te dejo los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Ya estamos de vuelta. Seguimos con nuestras canibalizaciones SEO. Estamos aprendiendo un montón del gallego y la madrileña. Vamos a seguir. Lo que ahora se puede preguntar la gente, a la que ya hemos dejado asustada, decir, madre mía, ¿puedo tener yo canibalizaciones? Pues es saber cómo detectarlas. ¿Cómo puede alguien, Pablo, saber si tiene canibalizaciones SEO en su estrategia? Vale, antes de nada quiero decir que antes me echaste ahí un rapapolvos de Amazon. No. Entonces, tengo un ejemplo de que si ponéis mejores bicis mountain bike, aparece un blog y aparece primera y segunda posición con 2 posts de ese blog. O sea, no hace falta ser Amazon. Vale, luego, ¿cómo detectar canibalización? Pero no, un momento. Esto de tirar la piedra y esconder la mano, un momento. Pero entonces tu posición no, pero es que Pero tu posición es entonces la contraria a la nuestra, es decir, tú sacarías diferentes URLs para diferentes intenciones. Nunca. Ah, vale, pues ya está. Pero sí que es posible, pero sí que puede suceder. O sea, sí que sí, no, a ver, es complicado, aun haciendo una estrategia para que justo te cuadre. O sea, es muy complicado. O sea, porque al final, Google es un algoritmo. Y no vas a ver, sí, vale, lo que has pensado lo voy a poner primero y la otra que has pensado la voy a poner segunda. Eso es muy complicado. O sea, hay que siempre una URL, una intención. Pero simplemente es eso, que es posible que para una intención pues hagan varias. Sí. ¿Qué pasa? Que si te beneficia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que era la parte de, oye, siempre es malo, ¿no? Pues tienes que estar al loro de a ver qué pasa, porque si te pone en primera y segunda posición para una intención de búsqueda, pues ahí yo no voy a hacer nada, voy a decir, bueno, genial. Vale, no, sí, a ver, estábamos diciendo lo mismo. Yo, el rapapolvo era para Amazon, no para Pablo Segade. Estamos diciendo lo mismo, lo único que digo, o sea, si ya las tienes colocadas es no las toques. Yo lo que digo es que una cosa es eso, es decir, que hay ejemplos de 2 URLs, y otra cosa es que lo tengas que hacer tú, que al final, cuando vas firme, es cuando tienes una URL, una intención. Si ya tienes algo de eso, no lo toques, porque al final puedes disfrutarlo, pero lo que voy es que la gente no coja como Amazon de ejemplo, decir, pues si Amazon sale 3 resultados por esta keyword, pues yo también voy a sacar 3 resultados, para que no se comparen con algo así. Pero solo he dicho Amazon, no Pablo Segade. Claro. Vale. Claro, pero quería ponerte otro ejemplo. Vale. Aparte de Amazon, no, me parece guay porque así la gente puede ver un ejemplo claro de cómo se ven 2 tipos de resultados. Claro. Venga, va. ¿Cómo detectamos esto? Eso es. A ver, hay como 2 métodos básicos y otro que son como con herramientas externas, ¿vale? El primer método es un poco es un poco ambiguo y antiguado, que sería poner el comando site más tu dominio
y pones la intención de búsqueda por la que estás intentando posicionar una URL, ¿vale? Por ejemplo, cómo regar o regar cactus de agua, ¿vale? Entonces, si haces ese site con tu dominio y esa keyword, te salen como resultados todas las URLs de tu dominio que responden a esa intención de búsqueda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se supone que el primer resultado es el que Google está rankeando por encima, ¿vale? O sea, el resto, o el que le da más importancia con respecto a los demás. Pero tú ahí lo único que ves es pues un listado de URLs que no sabes si esas URLs, pues una puede estar en posición 3, otra puede estar en posición 10 y otra puede estar en 30 o en 50, ¿vale? No te dice mucho, te dice las que podría responder, pero ten en cuenta que muchas URLs tienen un universo de palabras clave, ¿sabes? Que pueden estar relacionadas. Entonces tampoco es que dice mucho, por eso digo método viejo, ¿vale? Vamos a dejar el comando tal cual en la nota del programa para que la gente pueda copiar y pegar directamente. Pablo, yo tengo una pregunta. Además de esto, hay otra variación que es igual de casera, pero que también puede ayudarles, y es directamente buscar la keyword y entender si para la keyword está saliendo el resultado que ellos quieren o si están saliendo dos o no está saliendo ninguno, ¿no? Por entender si en esas URLs pueden tener problemas. Buscarla en Google, me refiero. Bueno, tienen que buscar la URL, claro. Vale. Sí. También es una opción. O sea, poner esa keyword y encontrarse a sí mismos, por decirlo así. Sí. Después, la otra opción es ir directamente a Web Search Console, que es un poco la fuente más fiable, entre comillas, o utilizar un Data Studio para ver lo mismo de Search Console, pero un poco más bonito y más, ¿no? O sea, eso, o sea, más comprensible. Lo que haces es simplemente, o bien pones... A ver, es que lo puedes ver desde el punto de vista de poner una keyword y que te salga la URL, o si quieres una URL, pones la URL y te salen las keywords, ¿vale? Y después puedes ver si te salen otras URLs. Pero lo más normal es que pongas la keyword en Search Console y luego te vayas a páginas y veas si esa misma keyword tiene diferentes URLs, ¿vale? Ojo, porque es posible que te puedan salir varias URLs, pero es lo que comentamos antes. Aquí en Search Console sí que podemos ver la posición media de esa URL, ¿vale? Entonces ahí dices, oye, si tengo para una misma keyword, tengo 6 URLs, pero es que tengo una que está en tercera posición y tengo otras que están en 30, 40, bueno, no es prioritario. Sería prioritario si tuviera una URL en tercera posición, otra en octava, otra en 10, entonces sí que tengo que ponerme a estudiar pues todas las keywords de esas URLs y ver cómo puedo o bien unificarlo o otras técnicas que os hará contar ahora más adelante. O sea, ¿vale? Entonces, si tú tienes una URL posicionada bien, en posiciones altas, no sabes si ya tiene canibalización o no, lo normal es que no, pero da igual, no la toques. O sea, si tú, lo que decíamos antes de si tenemos dos resultados, no tocar, no hace falta llamar a Google para decirle, oye, Google, que yo tengo... No toques nada, porque significa que más allá de si esté bien o está mal, ahora mismo no toca y lo que toca es disfrutar. Otra cosa es que lo que tú dices, todas estuvieran en la 30, 35, 40... entonces sí que puedes tener problemas porque son optimizables. Pero una URL que tú tengas en posición 2 no es optimizable. Es de coger las palomitas y a disfrutar. Claro. Por eso, a ver, es importante, o sea, fijarse en esas métricas que te da Search Console, como si recibieron impresiones o no. Ese tipo de métricas te da pie a tomar decisiones, ¿vale? Que es lo que comentas. O bien me pongo a esperar, tengo un ojo ahí puesto para ver qué pasa... O bien, pues puedo hacer acciones que no pasa nada porque total no salgo en posición 10, ¿sabes? Entonces, pues puedo o bien nutrir o hacer diferentes técnicas para poder mejorarlas o bien eso, ver un poco qué va a pasar, ¿vale? En el tiempo. Luego tenemos una tercera opción que sería utilizar herramientas de terceros, que entiendo que esto pues no todo el mundo lo puede utilizar, que o bien es Ahrefs o Sistrix y demás,
que Sistrix creo que lo puedes ver de manera, o sea, en la propia herramienta, pero Ahrefs, por ejemplo, creo que tienes que descargarte lo que son las keywords, o sea, tú vas a las palabras clave orgánicas que te saca de todo tu dominio, creo que tienes que coger y descargar todo el documento y hay un trabajo manual, ¿vale? Que es básicamente ordenar por palabras, ver si hay diferentes URLs por esas palabras. Pero bueno, que yo para mí lo básico y que todo el mundo que tiene una web tiene a mano sería Search Console. O sea, mirarlo ahí, poner la keyword y qué URLs pues le salen. Vale, al final lo de Ahrefs o otras herramientas tendría más sentido si quiere ver canibalizaciones en la competencia. Que ya tampoco creo que a alguien le apetezca arreglar las canibalizaciones de al lado. O sea que esa me va a interesar bastante menos. Vale, y una vez que imaginaos que yo hago esto y me salen canibalizaciones de decir, vaya, si tengo 7 URLs para explicar a la gente cómo regar un cactus, ¿cómo podemos resolver esto? Vale, pues a ver, tenemos como 3 formas de intentar resolver una canibalización negativa, ¿vale? La primera opción, con la etiqueta canonical, ¿vale? Para quien no sepa lo que es una etiqueta canonical, ¿vale? Es una etiqueta que le ponemos a una URL, ¿vale? Una etiqueta HTML que le ponemos a una URL cuando tenemos 2 contenidos muy similares y con esa etiqueta le decimos a los motores de búsqueda tengo 2 contenidos similares, pero la más importante es esta, ¿vale? Es una sugerencia para los motores de búsqueda, no es obligación, no tienen obligación de cumplirla y normalmente no la cumplen, así que es un método que no siempre funciona, sobre todo si queremos poner esa etiqueta en una URL antigua, ¿vale? Si Google ya ha rastreado esa URL, ya conoce ese contenido y ya lo tiene indexado, poner una etiqueta canonical no suele funcionar en estos casos. Si en el caso contrario tenemos una URL nueva que Google todavía no conoce, que no ha rastreado y a lo mejor sí que funciona, ¿vale? Pero ya digo que, pues eso, que es una sugerencia y que a veces se cumple y que a veces Google no la cumple. Así que es un poco la primera opción, así más rápida, pero no suele ser la más efectiva. Tenemos otra opción que sería poner otra etiqueta, que sería la etiqueta noindex, ¿vale? Poniendo esta etiqueta en esta URL, lo que queremos decir a los motores de búsqueda es que no indexen esa URL en sus resultados de búsqueda, ¿vale? Esto no es una sugerencia, sino que deberían respetarla los motores de búsqueda y suele funcionar. Lo único que tenemos que tener cuidado si esa URL tiene muchos enlaces externos, porque aunque nosotros pongamos la etiqueta noindex, si tenemos muchos enlaces externos apuntando a ella, Google puede entender que es importante, aunque le hayamos puesto la etiqueta noindex, y se la puede pasar un poco por el forro. Hay que decir que la noindex se la indexas a las que no quieres que salgan. Es decir, que si tienes 3 URLs, decides cuál es la buena y a las otras 2 le pones la etiqueta noindex. Es decir, oye, estas 2 no me las enseñes. No sé si le puedes poner del Search Console lo que dices de pasárselo por el forro, creo que no está esa opción. Pero bueno, más allá de eso, en la etiqueta le dices, oye, estas 2 no le hagas caso. Y entonces solo se enseñará una de las 3, la que tú has decidido que es la buena. Sí, eso es. Importante también no poner las 2, ¿vale? Si ponemos una etiqueta canonical y una etiqueta noindex en una misma URL, sería un poco contradictorio, ¿vale? Entonces es importante, si queremos probar la canonical, probarla, esperar a ver qué pasa y si vemos que no funciona, que si es una URL antigua seguramente no vaya a funcionar, pues probar con la etiqueta noindex. Pero si es verdad que no es recomendable juntarlas, ¿vale? Y la tercera opción, ¿vale? Que yo creo que es la más adecuada, sería hacer una redirección 301, ¿vale? Me explico. Si tenemos 2 contenidos similares que están canibalizando en los resultados de búsqueda, lo que deberíamos hacer es unificarlos, elegir la URL con la que queremos quedarnos, unificar esos 2 contenidos. No significa que uno lo tengamos que borrar y eliminar directamente, porque a lo mejor ese contenido nos sirve para apoyar
al que nos vamos a quedar y complementarlo de alguna manera. Entonces, lo suyo sería unir esos dos contenidos y la URL que no nos interesa, redireccionarla a la que sí nos interesa. De esta manera, igual que como pasaba con la etiqueta no index, tenemos que tener cuidado con los enlaces externos de la que va a dejar de existir y vamos a redireccionar, porque lo suyo sería cambiar esos enlaces para que no haya saltos de 301, pero sí hay veces que es imposible, ¿no? Porque hay veces que no podemos controlar todos los enlaces externos o que tenemos que volver a pagar por ellos y es un poco complicado, ¿vale? Pero sí es cierto que los deberíamos tener en cuenta. Entonces, de estos 3 métodos, el de la redirección 301 yo creo que es el que mejor suele funcionar y el que más se suele hacer. Por eso, porque muchas veces la etiqueta canónica no funciona y la etiqueta no index tampoco. Entonces, pero bueno, que no está de más tampoco probarlos, son sencillos. 3 cosas quiero decir importantes antes de terminar este programa. 1, lo de cuidado con los enlaces externos y hacer redirecciones, ok, pero también los internos. Es decir, que si tú en algún sitio, desde otro post o desde cualquier otra URL, tenías enlaces internos que apuntaban a un post que ya no va, a una URL que ya no va a existir porque redirige a otra, cambias el enlace interno para que apunte directamente a la final con la que te quedas. 2, para mí ultra recomendado casi siempre, menos si hay cosas muy muy raras, lo de la redirección 301 más allá de SEO. Al final tú tienes que entender que cada URL de tu proyecto tiene que responder a una necesidad concreta de tu público. Para que si mañana alguien te escribe por redes sociales o te escribe por donde sea, oye, ¿cómo tengo que regar mi cactus? Puedes mandarle una única URL y no mandarle 5 diferentes que no tienen ningún sentido. Entonces necesitas siempre cumplir la necesidad que tiene tu público con una única URL, para no tener que tener 4, 5, etcétera. O sea que te vale para SEO, pero te vale para tu proyecto en general, de si quieres hacer un email y quieres ayudar a la gente y en el email quieres publicitar todo lo que tenga que ver con regar un cactus, no le puedes mandar 5 enlaces diferentes, como si fuera eso el Encarta, la enciclopedia de hace 40 años. Tú tienes que tener una URL por cada uno. Y tercero, es muy importante el paso que hay entre detectarlas y resolverlas, y es que tú tienes que decidir con cuál te quedas. Y eso a veces no es fácil, porque como tengas 2 URLs que las 2 tienen tráfico, que una está posicionada para unas keywords y otra para otras, aquí no lo metemos porque es imposible darte como un manual de qué es lo que habría que hacer. Estas cosas yo creo que te las da la experiencia, te la da ver bien los datos y te la da alguien que sepa de SEO. Pero que sepas que es muy importante saber con cuál te quedas. Y si tienes 2 con tráfico, la redirección es imprescindible para que el contenido y el tráfico de una pueda llegar a pasar a la otra. Y lo mismo con los enlaces. Y nada más, pues que se ha quedado un programita muy molón. Muchas gracias. Creo que os voy a llamar los David Bisbal y Chenoa del SEO de la época buena en la que se querían. Creo que eso es peor. Me gusta más que Pimpinela, ¿eh? Sí. Gracias, Bisbal y Chenoa del SEO. A ti, Jorge. Y a ti, querido oyente, mkparadise.com/paradisers, tienes muchísimo más sobre SEO para seguir aprendiendo con nosotros, tanto de podcast como de post del blog. Te dejamos todos los enlaces por si nos quieres echar un vistazo. La semana que viene hablamos sobre estrategia para Twitter, cómo puedes aprovechar la red social del pajarito que tanto juego da para los objetivos de tu negocio. Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.